Esto es La Cuadratura del Círculo. Nos acompañan Mariana Alegre, ella es directora ejecutiva de Lima ¿Cómo vamos? Y ella y su equipo ven de cómo van nuestras ciudades en el Perú, un trabajo muy interesante que la van a escuchar. Y Félix Jiménez, que como yo somos asociados de IIG, ¿no? Así que los tres vamos a estar hablando del tema. Entonces, suelto el tema, suelto la pregunta, invito a Mariana que nos dé una visión introductoria de qué esperar de las alcaldías de todo el Perú, y de Lima, por supuesto, en particular, y las principales ciudades, de cara a los próximos 4 años. Adelante, Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Félix, un placer estar con ustedes. Y bueno, ojalá esto sea provocador, ¿no? Justamente para encontrar eso que queremos como ciudadanos, como ciudadanas de nuestras autoridades. Y creo que lo primero es quizás algo muy simple y muy básico, que es que queremos autoridades honestas, ¿no? Sin corrupción, que no vengan con intereses particulares, como es el caso de las mafias de tierras, o el asunto de la ocupación, ¿no? Desde zonas arqueológicas u otros, pero también desde una perspectiva también un poco más como desde lo más cotidiano, ¿no? O sea, esa pequeña corrupción, esa pequeña coima que pareciera que a los peruanos, a las peruanas no le molesta tanto que exista, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero, y de hecho en la encuesta que hemos hecho este año, ahora post pandemia, para el caso de Lima y Callao, uno de los temas que sale como dentro de los principales problemas de la ciudad para limeños y chalacos tiene que ver con la corrupción de los funcionarios. Estimo que esto en distintos niveles seguramente se repetirá en otras ciudades de nuestro país. En segundo lugar, y voy a tomar como ejemplo el caso de Lima, tenemos también una constancia en las encuestas que hemos hecho desde Lima ¿Cómo vamos? Para identificar, donde se identifica que la ciudadanía entiende como el principal problema de su ciudad y por lo tanto de su vida cotidiana, el tema de la inseguridad ciudadana. Tema que también ahora, en el marco de esta coyuntura, está tan caliente, ¿no? Con motivo de las declaratorias de emergencia y demás. Y así es que por 10 años, del 2010 al 2020, para el caso de Lima, y 6 años para el caso de Callao, y se ha repetido en la encuesta que hemos hecho ahora en el 2021, es la inseguridad ciudadana entonces este principal problema, seguido de, y acá lo voy a decir un poco en desorden, porque han habido cambios con relación a la pandemia, seguido de temas temas vinculados a temas ambientales, gestión de basura o contaminación, y también temas vinculados a transporte. Aquí quiero hacer una precisión porque ahora, con motivo de la pandemia y de las restricciones a la movilidad que todavía siguen habiendo, ¿no? Escuelas que recién se van a abrir, universidades que no se terminan de abrir al 100%, o institutos, incluso el teletrabajo, la preocupación vinculada al transporte público, de nuevo, por el caso del Lima y Callao, usualmente está ubicada en el segundo lugar en términos de los problemas de la ciudad, ahora está ubicada en el quinto lugar, ¿no? Pero creo que eso se explica por la coyuntura y el contexto que tenemos ahora de las restricciones a la movilidad. Dicho esto, entonces, inseguridad ciudadana, temas ambientales en cuanto a contaminación, gestión de basura, temas de transporte público y por supuesto lo de la corrupción que mencionaba, son entonces las principales preocupaciones de las personas. Y la pregunta sería saber si es que las autoridades pueden afrontar estos problemas, y no solamente afrontarlos, sino también en conocer si es que están en sus manos atender estos problemas. Creo que esa es una de las grandes confusiones que existen con motivo de qué le toca hacer a un gobierno local versus lo que le toca hacer a una autoridad nacional, y qué estrategias tienen los alcaldes, alcaldesas de llevar soluciones ahí incluso donde no les toca, que creo que es lo más importante. Hay un elemento de capital político, de capital social, ¿no? de liderazgo, que a veces los ciudadanos exigimos en nuestras autoridades, y que no se satisface con uy, esa competencia no es la mía. Que será seguramente en el papel y en la ley orgánica correcta, pero no atiende ese sentir, ¿no? Del ciudadano y de la ciudadana por querer soluciones ya a problemas que viene arrastrando pues de siempre. Creo que con eso tenemos un montón para conversar. Perfecto, un montón para conversar. Félix,
¿Qué esperas tú de un buen alcalde? ¿Puede hacer reparar todas las carencias que Mariana ha comentado? Eso es justamente lo que yo quería tomar de lo que mencionaba Mariana, ¿no? Creo que muchos alcaldes justo en tiempos electorales comienzan a hablar mucho sobre cómo ellos van a solucionar los problemas de la educación, los problemas de la inseguridad, los problemas del transporte. Creo que muchas veces aprovechándose del desconocimiento de la mayoría de personas de cuáles son realmente sus funciones, ¿no? Entonces, y como lo mencionabas tú, Mariana, de repente hay muchos también que se cogen de, no, es que esto no era mi función, pero bueno, tú te promocionaste como alguien que iba a abordar ese tema, ¿no? Y mucho se ha hablado, creo, en los medios de cómo esto sucede, ¿no? Se arrogan facultades que no les corresponde, pero conociendo de tu experiencia, Mariana, y de la experiencia de Lima como vamos, y ciudades como vamos en el Perú, ¿qué cosas sí están dentro de unas competencias de un alcalde distrital, de un gobernador regional, digamos, en los ejes que has mencionado tú, ¿no? En inseguridad, manejo de desperdicios y en transporte, que es algo que sí puede hacer un alcalde y de repente si es que conoces algún ejemplo de buena práctica respecto a estos temas. Sí, perfecto. Vamos a concentrarnos en el rol de las alcaldías distritales, ¿no? Que son además el rol que nosotros como ciudadanos tenemos más cercano, ¿no? Es nuestro alcalde del distrito por el cual votamos, y que claramente tiene encima el suyo, en algunos casos al alcalde provincial, ¿no? Y obviamente al gobernador regional, y para el caso de Lima, que es un régimen especial, al alcalde metropolitano. Pero hablando de un distrito cualquiera, en Lima, Trujillo, Cusco, ¿qué debe hacer este alcalde o alcaldesa? ¿No? Entonces, lo primero es identificar que el servicio de un alcalde local, de un alcalde distrital, es gestionar y ofrecer servicios públicos al nivel local que satisfagan las necesidades de su comunidad. Pero acá he hablado de comunidad, ojo, no de vecinos, eso es lo primero, porque hay una creencia equivocada de que entonces el alcalde distrital le debe a sus vecinos, o peor aún, le debe a quienes votaron por él. Y en realidad la gestión de esa jurisdicción, de ese territorio, involucra no solamente a vecinos y personas que viven en el distrito, sino también a la población flotante. Por ejemplo, las ciudades más grandes tienen una serie de atractores para las personas, ¿no? Entonces podemos hablar de lugares donde hay muchos puestos de empleo, ¿no? Por ejemplo, oficinas en un distrito como San Isidro, o muchos turistas, como es el caso de la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces el alcalde y su equipo tienen que ofrecer esas condiciones para la convivencia organizada y la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y de su población flotante. Esto implica entonces temas en torno a gestión de limpieza pública, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de residuos, implica obviamente todo el tema vinculado al mantenimiento de las áreas públicas, veredas, pistas, en el caso que sean pistas locales, y parques, plazas, ¿no? Monumentos, ¿no? En tanto que obviamente les toque, a veces hay algunas distinciones en función de la jerarquía de las vías, por ejemplo. Le corresponde, por lo tanto, tienen esta función vinculada al serenazgo como figura municipal de prevención o de cuidado. Hay un problema acá, que es que el serenazgo, obviamente hay más serenazgo ahí donde hay más pagos, ¿no? Donde hay más ingresos, ¿no? Entonces el per cápita de serenazgos en distritos con más dinero es muchísimo mayor que en distritos con poco dinero y con mucha más población, que requieren a su vez más cuidado de pronto. Y de eso de repente es un punto para hablar después, que tiene que ver con toda esta inequidad en la distribución del gasto público. Como otro tema, en cuanto a transporte, esto varía. En verdad debemos hablar de movilidad más que de transporte. Y en tanto hablamos de movilidad sostenible, y particularmente si hablamos de movilidad sostenible, nos vamos a enfocar en esas necesidades de moverse de las personas, a dónde van, por qué van, ¿no? ¿Por qué quieren ir? Vamos a trabajar, vamos al mercado, vamos a visitar a los abuelitos, etcétera, y por lo tanto atender las distintas formas de satisfacer esa necesidad de moverse. Una forma de manera simple y directa que casi todos podemos hacer es caminar, ¿no? Podemos caminar a la panadería a comprar pan, o caminar al mercado. O podemos usar bicicleta, o podemos tomarnos un transporte público, o un taxi, o un mototaxi, dependiendo cuál sea el servicio que está ahí. Aquí es donde ya se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Porque entonces un alcalde distrital puede y debe gestionar
la transitabilidad y la movilidad de peatones, de ciclistas y otros ciclos, pero también está a su cargo la gestión de mototaxis, todo lo que es el transporte como de pequeña escala, o para tránsito, y también la regulación, por ejemplo, de los taxis, ¿no? Que en algunos casos hay asociaciones, hay como licencias o hay algún tipo de permiso. Eso también varía mucho de jurisdicción en jurisdicción. Lo que no necesariamente puede hacer un gobierno distrital, salvo que sea uno que vaya con lo provincial, ¿no? O sea, bueno, no es el caso no sé, de provincia de Cusco, ¿no? Es gestionar el transporte público, ojo, ¿no? Eso está en manos entonces de otra autoridad. Entonces aquí ya empiezan los problemas, porque si estamos hablando de un sistema de movilidad y de transporte, tener diversos actores que gestionan complica las cosas, ¿no? El caso de Lima es emblemático. Tenemos a la alcaldía de Lima metropolitana a cargo de lo que tiene que ver con la movilidad de peatones y bicicletas, solamente para las vías metropolitanas, en el caso de Lima metropolitana, y obviamente para todo cercado, tiene pero no tiene la capacidad de gestionar las rutas de bus, ahora que eso está en manos de ATU. ¿No? Y antes que quisiera ATU incluso, por ejemplo, las líneas del metro estaban en manos del Ministerio de Transportes, ¿no? Y de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Entonces, ¿cuántos actores necesitas para gestionar un solo sistema? Desde una perspectiva más de negocio, de pronto, es una tontería, ¿no? Tener que tu negocio sea producir botellas y que tengas a alguien que dentro de tu misma planta, ¿no? Que te empaquete, que mezcle un ingrediente para el plástico y el otro que mezcle el otro. Tú dirías, no, bueno, que alguien se encargue de todo el plástico, ¿no? Y otra persona se encarga de la operación, y otra persona se encarga del cerrado, de la distribución. Pero acá estamos dividiendo lo que no debiera ser dividido, ¿no? Que en este caso es el sistema. Y eso es lo que tiene que ver con temas, pero hay otro elemento importante, hay una serie de competencias que no necesariamente les tocan, que es las que yo quería mencionar antes, y que tiene que ver con esta respuesta a esas necesidades de la gente. Llega la pandemia, claro, la autoridad de gobierno tiene a cargo temas vinculados a salud, pero claramente no tiene como función ocuparse de las pandemias. Ok, pero necesitamos escuchar de nuestro alcalde del distrito que todo va a estar bien, que está tomando las medidas, que está hablando con quien corresponda, que está viendo asegurar vacunas para la gente de los centros de salud de su distrito, que está viendo de abrir los parques para que ahí ocurran las ferias, ¿no? Entonces, ese rol, que es el rol político, el rol de articulación, el rol de generar alianzas, de conseguir oportunidades, de ganar premios y ganar financiamientos, ¿no? En términos internacionales o nacionales, ¿no? O incluso a nivel del mismo fondos públicos. Ese rol es súper importante. Y yo me temo que ese es uno de los roles que ahora se pasa por alto o se malutiliza, ¿no? Para más bien pagar estos favores y pagar estas prebendas. Aquí hay un tema también. La gente a veces va a querer cosas que desde la mirada técnica no son necesariamente buenas, ¿no? Si hacemos una consulta popular, seguramente todos querrán pena de muerte para violadores. Sabemos que eso no es posible por una serie de tratados que tenemos firmados, pero no solamente eso, sino porque hay derechos humanos que en teoría estamos todos de acuerdo en cumplir. Entonces, ahí es donde hay que calibrar esas fuerzas, ¿no? Porque todos nuestros vecinos quieren cerrar los parques, no quieren que nadie más venga. Ok, yo como alcalde tengo que liderar a que algo, lo contrario ocurra, ¿no? Y por lo tanto también enfrentarme a resistencias. Yo lo que veo, Mariana, es que tú has hablado de que se han dividido mucho a las funciones de aquello que no debió haberse dividido. Yo creo que hay un problema de diseño institucional o en el ámbito privado hablaríamos diseño organizacional, ¿no? Y lo hemos vivido, lo vivimos en todo el Perú y en Ica cuando estuvimos en el Instituto de Planificación fue evidente, ¿no? 40 y tantos distritos autónomos, ¿no? Para una metrópoli. ¿Cómo hacer para rediseñar el sistema municipal para que sea viable? Yo no veo, lamentablemente, no veo luz al final del túnel. A los municipios van a ingresar periodistas, agricultores, médicos, curas, abogados, va a ser cualquier profesión, como tenía que ser en toda democracia. Sin embargo, no tienen por qué saber de agua potable y tratamiento de aguas servidas, no tienen por qué saber lo que es todo el manejo de residuos sólidos y tratamiento de residuos sólidos, no tienen por qué saber lo complejo que es ordenar el tráfico de una ciudad.
¿Cómo hacer para respetar la carrera pública, cosa que no se logra, ¿no?, en nuestro país, porque entra a tallar el tema de la corrupción? ¿Cómo se arregla este desmadre, ¿no?, donde cada 4 años todo cambia y no se logra nada? ¿Qué propones al respecto? Sí, creo que es súper importante construir esta idea de, por un lado, de servicio público, que es sumamente relevante, y de dividir, ¿no?, esta parte técnica con la parte política. Es bienvenida que entren, que las autoridades elegidas, que los regidores sean de diversas disciplinas, que tengan diferentes experiencias y que puedan representar intereses particulares de un grupo de la población. De pronto es un vecino que decidió entrar a participación ciudadana y a resolver los problemas de su barrio y que escaló para ser alcalde, ¿no?, primero regidor y luego alcalde, o de repente es un doctor que encontró que, además de saber gestionar, pues hacía falta un programa de, no sé, de prevención para salud en deportes, ¿no?, como ha hecho el alcalde actual de San Borja. Entonces, creo que el problema no está, o sea, creo que no debemos exigirle a los candidatos y a los alcaldes que sean estos sabelotodos, ¿no? Claro. Sin embargo, sí tenemos que exigir que obviamente haya un esquema de honestidad y de vocación de servicio y que implique que se puedan rodear de los especialistas que necesiten. Obviamente siempre viene bien que nuestras autoridades, nuestros alcaldes tengan experiencia vinculada a la gestión pública, o sean especialistas temáticos en aquellos temas bandera que traen, ¿no? Yo recuerdo cómo alguna vez nos escribieron, nosotros siempre acompañamos y ayudamos a todas las fuerzas políticas que quieran ingresar a ser autoridades, les damos la misma información, les damos las referencias, y una vez nos escribieron a preguntarnos si sabíamos de alguien que es un comunicador que sepa de movilidad sostenible. Yo le dije, qué interesante, van a hacer uno de sus temas bandera. Y la persona muy honestamente me dijo, no, es para la campaña, para los mensajes, para los eslogans, ¿no? Entonces, ok, claro, o sea, sabía que eso vendía en términos de voto, pero no tenía ningún programa técnico que vaya de la mano de eso, ¿no? Y por otro lado, entonces, este rol más político es parte de la política, ¿no? O sea, creo que la pelea, un poco el tirar la soga, el negociar, creo que está bien. El problema es que ¿para qué se está usando esa negociación y esas conversaciones, ¿no? O sea, ¿estamos usando para cobrarnos esta coima y repartirnos este contrato, o estamos usándolo porque genuinamente creemos que hay que apostar por una ciudad para autos, y yo creo que hay que apostar por una ciudad para personas? Y debatimos en el campo de las ideas, no en el campo de quién me paga más o no, o cómo nos repartimos ese elemento. Claro. Félix. Bueno, ahí, claro, creo que tienes toda la razón. Y comentaba sobre la vocación de servir y la honestidad de un servidor público, ¿no? Ahí, por ejemplo, se me ocurría, y haciendo la comparación, las comparaciones son detestables, pero se me ocurría, por ejemplo, y es algo que tenemos muy cercano a los limeños, ¿no? La Costa Verde, por ejemplo, mucho tiempo se ha hablado sobre la necesidad de tener una autoridad autónoma. Y hablaba de la comparación porque, por ejemplo, en Toronto, como estoy seguro en otras ciudades, se tiene una autoridad ad hoc para el waterfront, es decir, donde está el lago, porque creo allá se entiende que se necesita una gestión integrada de aquella zona geográfica que tiene un gran potencial turístico y un gran potencial de desarrollo económico. Nosotros tenemos una Costa Verde que es manejada por diversos municipios y el resultado es lo que ves, ¿no? Obras que son incongruentes entre sí, una diferencia absoluta. Pasas de un distrito a otro y ya sabes que estás en otro distrito porque la arquitectura es totalmente distinta, puentes que no tienen mucho sentido. Entonces, y bueno, es difícil también que un burgomaestre, un alcalde, quiera dejar digamos, cierto terreno para que lo maneje un ente supradistrital, digamos. ¿Cómo la ciudadanía puede alzar su voz, digamos, para que esto sea un tema que se lleva a la palestra, y no solo la Costa Verde, como tantas áreas geográficas que pueden haber que sean manejadas con un enfoque integral? ¿Cómo la ciudadanía puede entrar ahí para ponerlo en la palestra, para que se hable de ello, para que se haga al respecto? Y cómo se convence también a los alcaldes de que esto es la mejor opción, ¿no? En ciertos casos. Sí, a ver, ahí la autoridad, o sea, a ver, la Costa Verde tiene pues una autoridad, ¿no? Esta autoridad es la autoridad autoridad de la Costa Verde, sí, autoridad del Proyecto Especial de la Costa Verde, que se llama. Pero el problema está nuevamente en el diseño y en la gestión. Si bien hay un presidente o hay una persona a cargo, efectivamente la toma de decisiones está en manos de los distritos. Claro, no gestiona, no ejecuta. Así es, así es. Entonces, los distritos
hacen o no hacen, ¿no? Deshacen, y simplemente ellos mismos, siendo partes de la propia mesa, se pasan por encima de, ¿no? Porque de nuevo, se sigue pensando que esta gestión es una gestión política, y no es una gestión política, No. son decisiones técnicas, como bien dices tú, Félix, ¿no? La decisión sobre el potencial, no sé, marino costero y los ecosistemas, las decisiones que hay que tomar sobre el asunto comercial turístico, las decisiones que hay que tomar para que estas dos cosas sean equilibradas, porque entonces si no, yo, alcalde del distrito 1, decido hacer mi mega torre y la del otro distrito decido hacer mi otra cosa, ¿no? Entonces, y de nuevo, creo que también esa enorme subdivisión, y creo que no nos va a dar el tiempo para hablar, pero yo siempre bromeo diciendo que yo eliminaría todos los distritos y haría todo esto mucho más centralista, con las ventajas que haya. O sea, hay varias ventajas sí de tener esta subdivisión, pero seguimos sin entender que estamos gestionando sistemas, ¿no? El sistema de transporte, el sistema del marino costero, Claro. el sistema de agua, ¿no? El sistema de residuos. Tenemos en este momento, ¿no? No más de 40 contratos con empresas operadoras de basura. No solamente la ineficiencia, ¿no? De tantos abogados, de tanta firma de contratos, de tanto convenio, de tanta cosa, y la poca escala que te acaba dando, ¿no? El servicio mismo para efectos de generar más rentabilidad para quien fuese que ejecute y a su vez mejores prestaciones, ¿no? Nos permiten, o sea, estamos como trabajando bajo lo diminuto, ¿no? Y por lo tanto, una figura como las mancomunidades, que buscaba poder gestionar de manera más articulada el territorio, no funciona, pues porque se queda nuevamente, es un espacio de articulación política. Entonces, que es alcalde de la mancomunidad de Lima Norte sabe que está ahí porque se va a querer lanzar a Lima Metropolitana, ¿no? Si es que no están ni siquiera desactivadas, como pasa con otras. Entonces, esta visión cortoplacista, fragmentada, y por estancos, es la que no nos permite mirar más allá, porque además estos sistemas, que a su vez son complejos en sí mismos, también se cruzan, ¿no? O sea, la decisión que tomes en la Costa Verde tiene que implicar la gestión del agua y la basura asociada al territorio, y por lo tanto, entonces ese diseño es el que a nosotros no nos está funcionando, porque además, para el caso de Lima Metropolitana, pero seguramente pasa también en el resto en varias de las regiones, el poder del municipio provincial, y en el caso de Lima metropolitano, y de nuevo acá es más agudo en el caso de Lima, es bastante nulo, ¿no? O sea, porque Lima además pierde un montón de competencias. Entonces, ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve tener un proceso y una X cantidad de funcionarios trabajando cada uno sobre su pedacito, ¿no? No sé, de la mesa que estás construyendo, ¿no? Entonces te va a salir cualquier cosa. Pero tú has tenido, Mariana, acceso, mi conclusión, además tenemos que ir concluyendo, ¿no? Hay muchos distritos, el Perú es uno de los países con más distritos per cápita del planeta, ¿no? Lo cual denota la politización del concepto distrital en el Perú. Eso ya avisora un fracaso en cuanto a los servicios. Qué buen punto haber aclarado de que se administran sistemas de transporte, sistemas de basura, sistemas de agua, sistemas de vivienda, que no se pueden atomizar en distritos, ¿no? Entonces, yo veo como conclusión de que tenemos que trabajar en un rediseño. Efectivamente, son autoridades yo le llamo funcionales, ¿no? Que administran sistemas. O sea, no puede ser que cada distrito vea la basura de ese distrito porque terminamos con los 40 contratos de recojo de basura, lo cual es un absurdo. Tiene que haber una autoridad, ¿no? Una autoridad municipal autónoma que vea el recojo de la basura de toda la provincia, digo yo, ¿no? No puede ser que estemos en esta atomización, ¿no? Y después, ¿cómo se deshacen distritos? Dios mío, hay 120 distritos en formación en el Congreso, ¿no? Me dicen. Y ya somos 1.800 existentes y un poco más. Yo creo que hay que deshacer los últimos distritos y terminar pues con la mitad de distritos. ¿Cómo se hace eso? Un poco para terminar, pero bueno, ha sido siempre muy interesante. Tus últimas palabras, Mariana.
Sí, bueno, a pesar de la tragedia, ¿no? Que parece que hemos conversado, yo siempre igual guardo un montón de optimismo, porque creo que hay una enorme, bueno, primero hay un enorme potencial, hay mucho por hacer, ¿no? Y mucho por resolver para que podamos vivir mejor, pero también porque veo, a partir de todo el tiempo que venimos trabajando en estos temas, que cada vez hay más personas interesadas e involucradas en hacer de sus ciudades, sus barrios, sus distritos lugares mejores, ¿no? Para empezar, estar hablando con ustedes de esto es un ejemplo, ¿no? Pero también pensemos en ese joven, en ese universitario, en esa vecina, ¿no? Que está preocupada por esa esquina de su casa, por ese barrio, por esa comunidad. Entonces creo que hay como un camino interesante para como reforzar y capitalizar y hacer explotar, ¿no? Esta masa ciudadana. Yo hablo de una nueva generación urbana y de una efervescencia ciudadana que nos va a permitir hacer las transformaciones que queremos y que sean estas personas quienes luego estén ocupando los puestos y a quienes podamos exigirles no solamente honestidad y criterios técnicos, sino también una mirada de servicio desde una lógica de bien público y bien colectivo, porque la ciudad finalmente es eso. Y Félix, ya quedan 2 minutos. Lo que dice Mariana, yo lo veo más viable a través de un empoderamiento ciudadano. Quizás que ni De siquiera acuerdo. tengan que llegar a ser autoridad formal, sino que de hecho la ciudadanía se convoque a sí mismo, se empodere y haga cosas buenas como limpieza, seguridad, etcétera. ¿Qué opinas al respecto para terminar? Yo creo que sí, o sea, y le traslado también la consulta a Mariana como experta en estos temas, ¿no? Como ahora, creo que por décadas hemos tenido no solo gobernantes y alcaldes, ya sean gobernantes nacionales, distritales, no sé, que consideran tanto las necesidades de un ciudadano, pero también a la vez un ciudadano que de repente por dejadez, porque estaba preocupado en otras cosas, no se involucra tanto. Y como dice Fernando, creo que es ahora el momento y de involucrar más al ciudadano con su ciudad para que sea su propio espacio, al final también que tome las riendas de su propio ambiente donde vive. ¿Cómo, qué más iniciativas podemos hacer para que los ciudadanos ahora se involucren más, estén más integrados y, como dice Fernando, logremos nosotros forjar nuestro destino en la ciudad donde vivimos, ¿no? Tú sabes que tecnológicamente hay los paneles solares. Hoy día es concebible que una casa sea autónoma en materia de electricidad con su panel solar. Hoy día existen unos compresores que extraen agua de la atmósfera, ¿no? Entonces ya cada vez se requieren menos de los sistemas y se autonomiza un poco el tema del agua y la electricidad. Cada vez más están más sofisticados los sistemas de compostaje de basura, ¿no? Entonces, cada uno podría producir compost a partir de la basura, entonces dependería menos del servicio municipal. En fin, hay que darle mucho al empoderamiento ciudadano, ¿no? Para resolver problemas municipales. Como Bueno, biohuertos, ¿no? Mercados biohuertos, locales, etcétera. exacto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hemos cumplido la hora a la perfección. Mariana, Félix, mil gracias por esta entretenidísima conversación y no perdamos la fe, hay que ser optimistas y es la ciudadanía la que nos va a salvar del atolladero. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad de la Cuadratura. Muchísimas gracias, Mariana.